Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La música es algo muy importante para nuestra vida. Es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. El tipo de música predominante en una determinada época nos sirve para comprender el estado de la sociedad, el momento histórico en que un género se originó o se puso de moda. La música nos ayuda a comprender la sociedad de ese tiempo y nos influye en nuestro día a día, en las actitudes, los estados de ánimo, las emociones y las acciones que a veces llevamos a cabo. Bienvenidos a Pod Clásica, nuestro podcast para los amantes de la música sinfónica. Hola a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Hoy nos encontramos con el maestro Cristian Muñoz, egresado de la Universidad Sergio Arboleda en música, docente e intérprete en piano clásico, además de compositor. Hace parte de la Fundación Ayuda por Colombia, la cual trabaja en la localidad número 1 de Bogotá, Usaquén, más específicamente en el Codito. Bienvenido, maestro Muñoz, a Pod Clásicas, el pod de los amantes de la música sinfónica, un proyecto apoyado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, John, por la invitación. Muy feliz de estar acá. Espero podamos aprender y informar a la gente de este mundo tan bello de la música, y en específico del periodo clásico. Así es. Bueno, y vamos a ver un pequeño video del clasicismo. El clasicismo sucedió aproximadamente entre los años de 1750 y 1820 en Europa, teniendo a Viena como la ciudad más importante a nivel musical, seguidas por París, Berlín y Mannheim. El clasicismo musical era un arte que principalmente era realizado por los aristócratas, siendo este un arte considerado refinado y utilizado principalmente para la amenización de eventos de la sociedad, conciertos privados, familiares o de público exclusivo y para funciones litúrgicas. La música del clasicismo se caracteriza por su transparencia, claridad, simetría y solidez en la tonalidad. El objetivo principal de este estilo es la búsqueda de la naturalidad y el rechazo a los excesos. Excelente, maestro Muñoz. ¿Qué acaba usted de interpretar? ¿Nos puede contar? Bueno, esta es la sonata en la menor de Mozart. Ese es un tema y variaciones como primer movimiento, y acabo de tocar el tema principal. Ok. Bueno, pero esto está basado en el clasicismo, ¿no? Sí, esa es una obra clásica del compositor Mozart. Como podemos evidenciar en lo que acabo de tocar, es una melodía muy clara, muy pegadiza, algo que podríamos decir que es uno de los pilares del clasicismo, unas melodías pegadizas que todo el mundo podría recordar. ¿Qué periodo, mejor dicho, usted me puede explicar del clasicismo, en qué periodos o en qué época está basado? Bueno, históricamente decimos que el clasicismo viene desde la muerte de Bach en 1750 a un periodo entre 1800 y 1827, más o menos entre la muerte de Beethoven, que se podría decir que fue el último compositor clásico de la época. Ok. Bueno, y hay una diferencia entre el barroco y el romanticismo. ¿Me puede explicar eso? Claro que sí, John. Bueno, si tenemos en cuenta un poco la parte histórica, vemos que del barroco venimos de un periodo lleno de adornos, de una saturación en las voces, en el que la música o los compositores quisieron cada vez hacerla más y más y más complicada. Cuando llegamos al clasicismo, todo esto desaparece y empezamos a hacer la música más sencilla. Mantenemos todos los avances que hubieron en esta época respecto a la armonía, pero cambiamos la densidad de voces de la polifonía por una melodía con un acompañamiento. El acompañamiento siempre en función de la melodía.
Ok, pero entonces se hicieron grandes cambios, ¿o qué cambios se Claro que sí. hicieron durante Por este periodo? ejemplo, hablando de los instrumentos, Sí, desapareció la viola de gamba, desapareció en algunos géneros el bajo continuo y hubo una inclusión de instrumentos nuevos a la orquesta. Fue en este periodo cuando se formalizó la orquesta de cuerdas, como la conocemos ahora, eh, con dos violines, viola, violonchelo y bajos. También hubo una inclusión de instrumentos de vientos, vientos maderas y vientos metales, como lo fue el clarinete, el oboe, el fagot, la trompeta y el corno francés. oh, qué interesante. Bueno, géneros populares del clasicismo, ¿vamos a encontrar algún género eh, bien importante en Claro esta que época? sí. Como venimos de cambios, este es un periodo de Sí, cambios rápidos. Si tenemos en cuenta el periodo de tiempo, fueron apenas entre 50 y 70 años, pero en el que hubieron cambios significativos. Entonces, hubo un cambio, por ejemplo, en el concierto. Antes del concierto, o su antecesor del concierto, era el concierto grosso en el barroco, que era un concierto netamente instrumental, pero con una orquesta muy reducida. En este periodo empezamos a ver que el concierto empieza a tomar gran importancia, empieza una ampliación en la orquesta y, bueno, otra parte donde viene el concierto fue también de las oberturas de la ópera. Antes de que empezara una ópera siempre iba una parte instrumental, una primera pieza instrumental y ahí fue tomando posición el concierto de las salas de teatro a sí. las salas de concierto, posicionándose como una obra de gran importancia. ¿Podemos escuchar algún tema de esos tiempos del clasicismo? Claro que sí. Ay, dejé la partitura acá. ¿Qué nos vas a interpretar ahora? Bueno, en este momento voy a tocar un rondó a capricho de Beethoven. Voy a tocar la sección A y B. Como sabemos, un rondó, o para los que no saben, un Sí. rondó está conformado por secciones A, B, volvemos a la A, sigue a la C y volvemos a la A otra vez. Es como un ir y venir de la melodía principal. Ok, mira, qué Si interesante. tenemos en cuenta lo que dije antes de la melodía principal, que la melodía es lo más importante en este periodo, podemos ver que al repetir y repetir y repetir la melodía una vez, viene y va, ayuda a recordar y a facilitar que el oyente pueda recordar la música al estar lejos de las salas de concierto cuando están en su casa. Si Qué tenemos en bien. cuenta el periodo histórico, pues acá no hay grabadoras, no hay manera de reproducir lo que escuchamos. Entonces, pues la forma en la que los compositores lograban que su música trascendiera era repitiendo Repetirla y y repitiendo repetirla. melodías. Mira, qué interesante. Bueno, oye, magnífico. Maestro Muñoz, ya me llama la atención que una persona tan joven como tú, sí, ya tenga toda esta preparación y conocimiento del clasicismo. ¿Cómo empezaste tú en la música? Bueno, yo empecé a los 14 años. Se puede decir que empecé ya grande, teniendo en cuenta que la mayoría de músicos inician un proceso musical a muy temprana edad. Sí, Bueno, yo empecé mi proceso
prácticamente por hobby. Tenía 14 años, quería hacer algo diferente después del colegio y empecé a estudiar música. Estuve en la Universidad Javeriana, pasé a una universidad, a una academia particular y posteriormente estuve en la Universidad de los Andes un año, preparándome ya para el pregrado, hasta que ya culminé mi carrera en la Universidad de Sergio Bolea. Y bueno, pues la música es un mundo completo. Sí, Cuando no estás dentro de la música, tú piensas que es solo tocar, que todo el tiempo vas a estar tocando, pero pues a medida que te vas metiendo un poco más en este mundo, te vas dando cuenta de que es un universo completo, que hay muchísimas cosas más por aprender, que es muy importante aprender de dónde viene la música, de qué periodo son, cuáles fueron los grandes aportes que hubieron en estos periodos, los grandes compositores. ¿Por qué? Porque es importante descubrir de dónde viene todo para poder seguir mejorando, para poder hacer un aporte, para poder aportarle algo más a la música. qué interesante. Bueno, y ya que estamos hablando del clasicismo, tú me puedes explicar, porque pues a veces no se saben todas las cosas, ¿cuáles eran las características de ese periodo? Bueno, como dije anteriormente, la armonía en el barroco era muy... se estableció en este periodo, nos salíamos de nuestro centro tonal y eso fue una característica que se mantuvo en el clasicismo. Entonces teníamos una armonía estable, muy conservadora y dejamos de lado la polifonía. Entonces la melodía empezó a tomar un papel principal, el ritmo también dejó de Sí. ser un poco más complejo, dejamos de lado los adornos improvisados y empezamos a ser más específicos al momento de componer. Si nos damos cuenta en una partitura barroca, todo lo que está escrito, no hay nada de dinámicas. No existen los pianos, no existen los fortes, todo estaba siempre sujeto a interpretación. Ya dependía del intérprete o de la persona que estuviera dirigiendo. En el barroco no teníamos directores, entonces la figura del director recaía en el tecladista, en este caso sería el clavecín, o en el concertino, que era el violín primero. Entonces, acá ya empezamos a ver más uso de las dinámicas. Ya Sí. tenemos pianos, ya tenemos fortes, tenemos crescendos, diminuendos, tenemos... todo esto implica una cosa. En el momento en el que empieza a haber más expresividad musical, ya desaparece la figura del concertino como director y entra el mismo músico como compositor como director propio de su obra. Es cuando vemos por primera vez la figura del director, que es uno de los grandes avances de este periodo. Pero también en este periodo entra también como protagonista el piano. El piano. Claro que sí, dejamos atrás el clavecín, que era un instrumento que era rasgado, como decir las cuerdas de una guitarra, y Sí. empezamos a un instrumento que es percutivo. Ya no es rasgado, sino golpeado por martillos, un mecanismo de martillos. ¿Qué nos da esto? La posibilidad de tener dinámicas, como le dije anteriormente. Entonces, al momento que tenemos dinámicas, pues los músicos pueden expresarse de una mejor manera. Aparte de todo, el piano se convierte en el instrumento más común en las salas de los hogares, bueno, en este caso sería la burguesía, que era la clase media, la que podía adquirir Sí. este instrumento, y empieza también a desarrollarse metodologías, métodos de estudio para este instrumento, y siendo el piano, el piano, el instrumento al que más se le compone en esta época. Bueno, y en este periodo también aparecen grandes compositores, ¿no? Claro que sí, en un principio tenemos a Haydn, que decimos que es el padre de la sinfonía, el padre del cuarteto de cuerdas y el padre de la sonata. ¿Podemos escuchar algo de él No, o de no? Haydn no tengo nada. Bueno, ¿qué Pero podemos escuchar de este periodo que está muy interesante? Porque dices tú que es el comienzo, pues prácticamente más liberal, más abierto en la música. pues no tanto que están abiertos, sino Ya sea un- hay más orden, es lo que entiendo. empieza a haber más claridad. Más claridad, ok. Si tenemos en cuenta, este periodo coincide con con la ilustración, filosóficamente hablando. Entonces, ¿qué significa o qué nos quiere decir la ilustración? Que es un periodo en el que el hombre busca la racionalidad a través del conocimiento. Entonces, utiliza la información para que el pueblo se eduque. Entonces, empiezan a transmitir la información,
la música empieza a transmitirse de un lado a otro y deja de estar en la iglesia. Sale del ambiente sacro, que era donde estaba mayormente en el periodo barroco. Ok, Entonces sale de las cortes, sale de las iglesias y empieza a hacer la música para el pueblo, ya llega más al común. al común. Ok, Y todo viene por un contexto histórico. Si nos fijamos, las bases de la ilustración, como le dije antes, es compartir la información y la educación. Entonces excelente. todo esto nos afecta o afecta la música que componemos o la música que se hace en los diferentes periodos musicales. ¿Qué nos puedes interpretar de este periodo entonces? Bueno, creo que van a ser cortos, porque es lo que tengo ahorita de todo, Bueno, pero listo. ya es como al final. Bueno, ¿qué otro tema podemos tocar acá de características? Bueno, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Por ejemplo, la sonata. La sonata fue uno de los géneros más importantes en este periodo. ¿Por qué? Porque la sonata, bueno, la sonata la podemos ver por dos formas, como Sí, género musical o como forma. Su importancia como forma es muy, muy, muy importante, porque la forma sonata es prácticamente, o se llamó la forma del primer movimiento, una forma que utilizábamos o que se utilizaba en la ópera, en la sinfonía, en la orquesta y en cualquier obra de magnitud grande. ¿Por qué es importante? La forma sonata está dividida en tres fragmentos, que es exposición, exponemos un tema, A y B, tenemos un desarrollo en el que nos podemos salir de ese tema principal, lo desarrollamos, vamos por varias partes, nos vamos a la relativa, nos vamos a otras tonalidades y luego viene la reexposición, que es donde volvemos otra vez a retomar el tema y finalizamos con una coda para saber en dónde, para saber que ya acabamos la obra. Pero dirás, ¿por qué es importante esto? sí, Porque esto ayuda a que el oyente, el público, pueda tener atención en una obra extensa. Entonces pasamos de obras cortas a que el compositor pueda hacer obras mucho más grandes de mayor duración sin que el oyente se aburra. ah, qué interesante, muy interesante. ¿Podemos interpretar algún tema de esos tiempos o algún de que tú tengas en ese momento? Sí, podríamos tocar, para mí, que es el himno del clasicismo para Lisa, de Beethoven. Perfecto. Oye, este tema es como de verdad uno de los más clásicos de ese periodo, ¿no? ¿Qué me puedes contar de este tema? Bueno, este es el tema insignia de Beethoven. Cuando escuchan esta canción, prácticamente todo el mundo sabe que esto es Beethoven. ¿Qué es? Podemos ver gran expresividad, una melodía que resalta, cumple prácticamente con todas las características del clasicismo. Clasicismo.
¿Qué otros compositores tú me habías dicho que surgieron durante este periodo? Bueno, como estábamos hablando de Haydn en el principio de este periodo, bueno, algo curioso este compositor de Haydn, era un compositor con mucho carisma, con gran carisma, y se puede decir que en su sinfonía El Adiós, o Sinfonía de los Adioses, Sí. fue la primera vez que hubo un performance. ¿En qué consiste esa sinfonía o qué pasó con esta sinfonía? Bueno, hablando un poco del contexto histórico de Haydn en este periodo, todavía bueno, antes los músicos se sostenían por el mecenazgo, o sea, vivían a partir de donaciones de los privados. De Sí, la tenían gente padrinos que los apoyaban. Exacto. Entonces, Haydn, aún viviendo en este periodo de mecenazgo, pues tenía que pasar mucho tiempo en las cortes, en los palacios, y hubo un momento en el que sus músicos ya estaban cansados, llevaban muchísimo tiempo en el palacio tocando, y le hicieron el reclamo de que ya se querían ir a sus casas. Entonces Haydn compuso la Sinfonía de los Adioses, en el que en el transcurso de la obra, al finalizar o de la mitad hacia adelante, los músicos empiezan a irse, se levantan, se despiden y se van, hasta que al final solo queda el director. Entonces es muy curioso que un compositor de este periodo haya hecho algo así, porque es un performance Donde diferente. se van yendo los músicos se despiden, se levantan y van salen y lo van dejando a él solo. Exacto, salen del teatro y al final solo queda el director. Mira qué historia, qué interesante. Y de eso hay un tema entonces relacionado con ese momento. Exacto, fue como la manera en la que Haydn utilizó el reclamo de sus músicos como inspiración para componer una obra. ¿Y tenemos algo de él? No, de Haydn no tenemos nada, lo siento. Lástima. ¿Qué otro tema podemos interpretar que tú nos regales en este momento? Bueno, podríamos tocar un fragmento de la sonata Clara de Luna de Beethoven. Perfecto. En esta sonata podemos ver claramente que ya no estamos tanto en el periodo clásico, sino que empezamos a entrar un poco al periodo romántico, pero manteniendo aún nuestra estructura o nuestras características del periodo clásico. Bueno, este es un pequeño fragmento de la sonata Clara de Luna. Espero les haya gustado. No, excelente, muy bonito el tema. Bueno, queremos agradecerles a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en nuestro programa de Pod Clásicas para los amantes de la música sinfónica. ¿Nos puedes contar acerca de este periodo, de estos artistas como Beethoven? Claro, bueno, Beethoven es uno de los compositores más importantes en esta época. Hizo grandes aportes a la música, como en sus cuartetos de cuerdas, en sus sonatas, en sus conciertos, sinfonías.
Aunque Beethoven no fue tan fructífero como Haydn o Mozart, por ejemplo, Haydn compuso más de 100 sinfonías, más de 60 sonatas, Mozart compuso 41 sinfonías, 22 sonatas, si no estoy mal. Beethoven, en cambio, compuso solamente 9 sinfonías y poco más de 12 sonatas. Entonces, aunque no fue tan fructífero, podemos decir que su gran aporte a la música es evidente. Empezamos a ver en él un mayor dramatismo en la música, como puede ser en la Quinta Sinfonía, en la Tercera Sinfonía. La Novena Sinfonía. La Novena. Bueno, creo que también es importante tener en cuenta el periodo en el que está Beethoven. Estamos ya en las guerras napoleónicas, en inicios de la Revolución Francesa, y a uno como artista todas estas cosas nos afectan en cualquier periodo musical. Y podemos darnos cuenta de eso en su música. La música del final de su vida es muy dramática, es muy sensible, y es lo que nos da pie al romanticismo. Y da el comienzo del clasicismo al romanticismo. Se dice que Beethoven fue una bisagra o un puente entre la música clásica y la música romántica. Entonces, por ejemplo, él compuso su tercera sinfonía para Napoleón, la sinfonía heroica. Pero se dice que en el momento en el que Napoleón se autoproclamó emperador, él arrancó de la rabia el nombre de la partitura, la dedicación de Napoleón. ¿Qué va a hacer? Entonces Beethoven también fue un hombre de mucho carácter, que en su infancia se puede decir que sufrió mucho. Su padre lo obligaba a pasar horas y horas y horas en el piano. Se dice que era porque querían que fuera como Mozart, un niño joven, un niño prodigio. Pero bueno, pues todo eso se ve reflejado en el momento en el que componía. Todo su sufrimiento, todo lo que conllevó su enfermedad. Se dice que al finales de su vida empezó a quedar sordo. Y bueno, también cabe resaltar la importancia, no tanto la importancia, sino el gran músico que fue al componer sin su oído, sin su herramienta principal. Es como si un escultor hiciera su trabajo sin manos, un pintor. Sí, señor. Entonces es muy, muy impresionante ver las grandes cosas que hizo Beethoven sin su oído. Increíble todo eso que tú cuentas. Bueno, queremos agradecerle al maestro Cristian Muñoz habernos acompañado el día de hoy en Pod Clásica, un proyecto apoyado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y espero que este pod sea de mucho interés y mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y hasta la próxima. Chao, chao. Síguenos en YouTube como Radio Enlace Urbano y en nuestro canal aliado Portal Music for All y en formato de audio por Spotify, iVoox o tu plataforma de podcast favorita como Pod Clásica. Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Orquesta Filarmónica de Bogotá, música sin parar.